¿Qué implicaciones tiene el calificativo de terroristas para los cárteles de la droga? Rara vez nosotros analizamos temas nacionales porque creemos que lo más fácil que para un comunicador local es criticar al gobierno federal o internacional porque muchas veces no los voltean a ver. Como sabemos que Trump ha sido consumidor de Ciudad Capital, que le vamos a mandar a lo mejor ahí para que no es de la Sentry, capaz botella y una si gorra. nosotros decimos walk, inmediatamente ya viene el Trump y todo su equipo, ¿no? Sí, algunas otras personas que vienen a vernos, ¿no? Y decir, estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? Pero bueno, hay que entender estas implicaciones, Jorge, desde muchos ámbitos, ¿no? Porque representan temas de carácter de seguridad, representan temas de carácter social, representan temas de soberanía y también representan cuestiones económicas. O sea, son los puntos sencillos que podemos identificar que van a repercutir en esta situación. Hay que entender, como lo ha hecho a lo largo de la historia de Estados Unidos, todos sus temas de garantizar la seguridad han permitido hacer las peores tropelías inimaginadas a lo largo del mundo. No ocurrió en otros países, ocurrió en Medio Oriente, ocurrió en un sinfín de guerras que se han tenido a lo largo del mundo, donde la motivación es el interés particular de Estados Unidos. En esta ocasión es lo mismo. Tiene una implicación no solo de seguridad, sino que utilizan la seguridad para incluir una ramificación de temas económicos, de temas sociales y de diversas aristas. Sí, porque todo esto es en la línea de la discusión o en esta narrativa que trae el gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles, de generar una nueva relación económica, donde se vean beneficiados estos nuevos jerarcas de la economía gabacha, y así lo ha puesto sobre el mapa el propio Donald Trump, y basta con ver en su toma de protesta a los empresarios billonarios tecnológicos, ¿no? Nada más faltó Bill Gates ahí para sumarse en esta nueva oligarquía que ha sido muy bien señalada por Bernie Sanders y por ideólogos de izquierda, de los poquitos que hay en Estados Unidos. Y en esto va más allá del tema ideológico, porque acá lo que se está ponderando es el tema económico, que es la base precisamente de la lucha dentro de las ideologías. Y es una cuestión interesante, porque mientras está perdida la derecha en solamente cuestionar el tema woke, el tema el tema de género, la verdadera discusión se centra en lo económico. Y es ahí donde está ponderando temas que sí le pueden afectar a nuestro país, porque más allá también creo yo que no se va a dar la intervención de Estados Unidos o la invasión de Estados Unidos de tropas estadounidenses. Pero bueno, de Trump podemos esperar cualquier locura que se haga realidad. Ya con el tema que hoy presenta en la mañanera hace unos minutos Claudia Sheinbaum Pardo, esta reforma constitucional donde plantea el tema de también defender la soberanía nacional. Y es esta afrenta que está haciendo la presidenta, donde vuelve e insiste en que México es colaboración, no subordinación. Entonces, afortunadamente está Claudia Sheinbaum al frente, y lo digo así porque ya vemos lo que está pasando, por ejemplo, hoy por hoy en Ecuador, donde ya se tiraron al piso y ahí sí dijeron que se vengan las tropas estadounidenses, ayuda, cuando ellos ni siquiera estaban en la ecuación. O somos incapaces de resolver un problema, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo grave, porque poquito le falta para que Milei diga lo mismo, ya no está Bolsonaro si no hubiera dicho lo mismo. En Colombia hubo consecuencias por la intervención. Exactamente. O sea, por más que sí es cierto, había una situación muy complicada en Colombia por el tema de los cárteles de la droga de aquel entonces, pero tuvo consecuencias esa intervención también. Históricamente, ¿no? La intervención de Estados Unidos siempre deja repercusiones negativas, impactos negativos a los países donde lo hace, ¿no? Y hablamos desde Medio Oriente, desde Asia y por supuesto en el caso de Centroamérica. ¿Y a qué vamos con esto? Es que también, Villa, pues son 6 cárteles de la droga y 2 pandillas, que ahí tenemos el documento que así lo muestra, ¿no? Serían en México el cártel de Sinaloa, evidentemente, probablemente uno de los grupos delictivos más poderosos de Latinoamérica, probablemente uno de los más poderosos. El cártel Jalisco Nueva Generación, también uno de los más poderosos que tienen la capacidad de operar en México, pero que su influencia, al igual que el cártel de Sinaloa, se ha identificado hasta Europa, ¿no? Y hasta Medio Oriente. El cártel del Noroeste, el cártel del Golfo, que ya también es de los históricos, ¿no? Tiene muchísimos años la operación del cártel del Golfo. La Nueva Familia Michoacana y los cárteles unidos. Llama la atención el tema de la Nueva Familia Michoacana.
Comparado con el cártel de Sinaloa y con el cártel Jalisco Nueva Generación, la influencia que tienen el resto de los cárteles en Estados Unidos no es tan grande. ¿No? El Golfo sí tiene una influencia en la zona de Texas, ¿no? En todo este punto sureste, ¿no? En la zona del sureste. Pero gran parte de la influencia en Estados Unidos es representada por el cártel Sinaloa y cártel Jalisco Nueva Generación. Y esto lo han dicho múltiples informes de la DEA, ¿no? Aunado a esto se integran las pandillas Tren de Aragua de Venezuela y la Mara Salvatrucha de El Salvador. No contempló algunas otras pandillas que generan igual impacto de Colombia u otros países, incluso de Centroamérica. Pero Villa, acá hay un tema que los mismos gabachos en sus investigaciones lo han dejado claro, ¿no? Es seguir el dinero, que es la parte fundamental de su línea de investigación de las diferentes agencias. ¿Qué sucede aquí? Que ¿dónde blanquean el dinero las células del crimen organizado, los cárteles de la droga? En bancos de Estados Unidos. O sea, y los bancos de Estados Unidos, muchos de ellos se sostienen gracias a este dinero que entra del narcotráfico. Con eso, no estoy romantizando diciendo que la economía estadounidense se sostiene y que por eso se tiene que dejar así. No. Lo que digo es que el combate tuvo que haber sido primero, o el señalamiento, a qué bancos son los que se han visto beneficiados con billones de dólares para el sostenimiento de sus actividades gracias al dinero que le entra del narco. ¿Y qué empresas son las que están ligadas a los cárteles de la droga en Estados Unidos? Que son demasiadas, ¿no? Hay múltiples informes de la DEA que te hablan de cuáles son los vínculos, por ejemplo, con banda de los Logan, con bandas de otros grupos que los han utilizado, que trabajan de manera coordinada, pero no solo eso, Jorge, incluso se habla, que lo dijo hace unos años la revista Science, si mal no recuerdo, que comentaba cómo era uno de los principales generadores de empleos en México, según lo comentaba, y que también representaba una gran válvula, ¿no? O más bien una inyección de capital en Estados Unidos, este tipo de cuestiones. Por eso te decimos que hay que entenderlo desde la perspectiva económica. Hemos visto cómo la situación, o aparte de lo que tú comentabas, Jorge, desde los años 80, cómo se utilizaba el dinero que obtenía la CIA de la droga para financiar golpes de Estado en Centroamérica, por ejemplo. Los contras de Nicaragua, por ejemplo. La preparación y esto establecido a través de informes de las agencias estadounidenses, donde se utilizaba también espacios para entrenamiento de criminales, ¿no? En la parte sur de México, justamente para que fueran a combatir en Centroamérica. O sea, es un tema mucho más complejo que solamente declarar a los cárteles mexicanos como terroristas. Ahora, también, en Estados Unidos no se han realizado actos terroristas por parte de cárteles mexicanos. Han cometido asesinatos en San Diego, han cometido asesinatos en algunos otros lugares, no tan frecuentes directamente sicarios del cártel de Sinaloa, del cártel Jalisco Nueva Generación, pero sí han tenido, o la razón por la cual se considera de esta manera, es por los efectos o por los impactos que tiene el fentanilo en la comunidad estadounidense. Pero Jorge, esto tiene muchísimos años. Esto tiene el tema del fentanilo tiene alrededor de 8 años. El tema de la metanfetamina tiene alrededor de 20 años. Estamos hablando de que la problemática del consumo de drogas no es reciente, ha ido escalando y no hemos visto ningún solo freno por parte del gobierno de Estados Unidos. Al contrario. ¿Por qué? Porque representa un tema económico que ha beneficiado mucho a Estados Unidos en estos momentos. Lo que están planteando ahora puede encarecer el producto, que se va a cruzar a los Estados Unidos, puede generar mayores, obviamente, tensiones en la frontera, pero también va a representar o va a tener un impacto económico y no precisamente negativo dentro del gobierno de Estados Unidos. Sí, y ante este escenario complicado para México, vemos intereses políticos de los partidos de oposición que la verdad parecen una burla. Ellos quisieran que fuéramos Ecuador, ¿no? O que fuéramos Colombia en su momento. Entonces, la línea del gobierno de México es realmente no ceder. Al contrario, el pronunciamiento que hizo con esta amenaza de Donald Trump, que parte de una orden ejecutiva, que ya les mostrábamos el documento de Marco Rubio, el secretario de Estado, que está fechada el 6 de febrero, pero apenas se dio a la luz el día de ayer, pues nos muestra también que la presidenta desde hace 2 semanas ya planteaba
a ver, si ustedes gobierno estadounidense, consideran que los cárteles de la droga son grupos terroristas, entonces, reconocido por el mismo Departamento de Estado, ustedes, las armadoras de Estados Unidos, son cómplices. Y esto es un duro golpe en la narrativa que trae Estados Unidos. O sea, aquí la realidad, y eso espero que la gente nos entienda en la explicación o en el análisis, es... ya no se le compra tan fácil estas historias a los gabachos. Ya estas historias donde México es el gran culpable de todos los problemas o los países latinoamericanos de todos los problemas del continente, y donde tenemos sí un grave problema de seguridad y sí un grave problema que se tienen que acabar los cárteles de la droga, pero a partir de ahí salen todos los males, ¿no? La caja de Pandora es a partir de ahí, y en donde no asume su responsabilidad ni Canadá ni Estados Unidos. Y es ahí donde tendría que ser un trabajo en coordinación. Por eso el empuje que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum me parece interesante, y sobre todo en la defensa de la soberanía, ¿no? Ahora, Jorge, yo la verdad, ya exagerando, ¿no? O yéndome un poquito más allá, lo platicábamos ayer. ¿Qué tal si el litio forma parte de la ecuación, ¿no? Ya sería otro tema, ¿no? Al final entendiendo quién se encuentra detrás de Donald Trump o abiertamente como alguien como Elon Musk, ¿no? Y que justamente representaría un tema económico de beneficio este tipo de cuestiones. O sea, son tantos factores que se pueden analizar en este planteamiento que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, que al final los cárteles son lo que menos importa. Sí. O sea, para el gobierno de Estados Unidos, para el gobierno de México es un tema... Porque esto no le está planteando el gobierno de Estados Unidos. Lo que está ocurriendo en el sur de México, en el centro de México, en la zona del Pacífico de México, lo que pasa en Tamaulipas, lo que pasa en Guanajuato, Michoacán, insisto, en Guerrero, todo esto no forma parte de la ecuación. Y pareciera que a nadie le está importando eso, que al final de cuentas es lo importante. Es que aunque la DEA y el ICE digan que sí les importa a los cárteles, y sí, sin duda alguna los investigan y han dado duros golpes en coordinación con México, pero la realidad es que lo que le interesa a Donald Trump, lo que le interesa a este gobierno de derecha es el tema económico. Y así lo ha visto una y otra vez. Y lo único que le preocupa es que no entre más fentanilo por su frontera sur. Entonces, pero el punto de partida donde decíamos incluso anteriormente en este espacio, con la llegada de los elementos de la Guardia Nacional, con esta negociación para que llegaran 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte de México, era... que si ponían el tema de los combustibles, del gas y del litio en la mesa, México sí iba a estar vulnerable. Ahí sí nos iban a lograr una afectación en esta discusión. Veremos si al final del día lo terminan por hacer, ¿no? Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.